Tu jubilación podría cambiar drásticamente. ¿Estás preparado para trabajar hasta los 70 años? Un grupo de expertos conservadores ha propuesto elevar la edad de jubilación en los Estados Unidos, y esta vez hasta los 70 años. Argumentan que esta medida es necesaria para enfrentar la inminente déficit de financiación que tiene el Seguro Social. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Estarías dispuesto a trabajar más años para asegurar tu jubilación? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que todos estén al tanto de lo que está sucediendo en este año 2024 alrededor del Seguro Social. Rachel Gressler, investigadora principal del Instituto Rowe, escribió recientemente que la edad normal de elegibilidad para cobrar los beneficios de jubilación del Seguro Social debería aumentar a 70 años para ayudar a abordar el inminente abismo de financiación que se está enfrentando el Seguro Social. Como bien sabemos, el informe de fideicomisarios de la Administración del Seguro Social, que fue publicado a principios de este año, decía que los fondos fiduciarios que apuntalan al sistema de beneficios más grandes del país para los jubilados, sobrevivientes y personas discapacitadas se quedaría sin fondos hasta el año 2035, a menos que el Congreso de los Estados Unidos tome las medidas para garantizar su solvencia. Para restaurar la intención del Seguro Social, los formuladores de políticas deberían aumentar gradualmente la edad normal de jubilación, la cual actualmente es de 67 años hasta los 69 o 70 años, prácticamente aumentando la edad 1 o 2 meses por año, y luego indexarla a la esperanza de vida. Sostuvo que el aumento de la esperanza de vida, la mejora de la atención sanitaria y el alejamiento del trabajo físicamente exigente significan que los estadounidenses mayores pueden permanecer en la fuerza laboral por más tiempo, lo cual al mismo tiempo ayudaría a abordar el inminente déficit que se está enfrentando la Administración del Seguro Social. Señaló que aumentar la edad de jubilación no es el único camino para ayudar con la crisis de déficit que se viene para el año 2025. También dijo que serían necesarios ajustes por inflación. Y es que si bien actualizar la edad de jubilación del Seguro Social es un componente importante de la reforma, esto solo resolvería entre un 20 y un 30% de los déficits del programa. Un ajuste de inflación más preciso resolvería entre un 20 y un 25% de más estos déficits que surgen en el programa. Pero bueno, otros expertos financieros y expertos de seguridad social no están necesariamente de acuerdo. Stephen Cates, analista financiero principal, afirmó que aumentar la edad a la cual las personas pueden reclamar sus beneficios es una forma al revés de simplificar la reducción de beneficios. Sin hablar directamente, la edad más temprana en la cual alguien puede reclamar sus beneficios es a los 62 años, y esto generalmente resulta en una disminución aproximadamente del 30% en sus beneficios mensuales, en comparación con sus beneficios esperados a la plena edad de jubilación, lo cual actualmente es de 67 años para las personas nacidas luego de 1959. Aumentar la edad de jubilación más temprana o aumentar la plena edad de jubilación significaría que los beneficios comenzarían más tarde y del mismo modo serían menores de lo que son hoy para los futuros jubilados. El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas también ha dicho anteriormente que aumentar la edad de jubilación del Seguro Social
reduciría los beneficios en aproximadamente la misma cantidad que el recorte proyectado para la década de 2030, si es que los legisladores no toman las medidas. Pues bueno, recientemente se ha desempeñado un papel central en esta organización Heritage Foundation, la cual toma como extremista la parte del gobierno federal, conocido como el Proyecto 2025, dirigido para el próximo presidente que creen que será republicano, el cual ahora piden que la plena edad de jubilación se eleve a los 70 años para el seguro social. Este proyecto llamado 2025 es un esfuerzo de una amplia coalición de organizaciones que son conservadoras, los cuales se han unido para garantizar que una administración como esta comience siendo exitosa desde enero 2025. Pero bueno, ya vemos qué tipo de ideas tienen. Y es que en varios estados, alrededor de todos los Estados Unidos, también creen que hay otra propuesta más importante. Es que los ricos deben pagar más impuestos para poder solventar el seguro social. Los residentes de estados indecisos apoyan un aumento de impuestos dirigido para los estadounidenses ricos, con el fin de preservar las prestaciones del seguro social, mientras los subsidios están al borde de las crisis. Recientemente hemos visto esto en un sondeo en el cual los votantes se inclinaron más por Biden que por Donald Trump en esta cuestión. Los votantes de 7 estados indecisos, los cuales son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, están de acuerdo con la propuesta de reducir los beneficios de los más ricos, aplicándoles más impuestos para poder preservar el programa del seguro social. Un gran número de hogares estadounidenses dependen de este programa, especialmente la generación de personas mayores del país, las cuales reciben ayudas económicas y sociales directas. Al mismo tiempo, los estadounidenses de edad avanzada son un importante electorado, tanto para el Partido Republicano como para el Demócrata. Estas encuestas contenían 6 propuestas para sacar la previsión social de la crisis. Las ideas más populares consistían en subir los impuestos a los multimillonarios, que fue la más votada. Luego tenemos gravar con un impuesto adicional a los salarios que sean superiores a $168,600 anuales. Luego tenemos reducir las prestaciones de las personas con mayores ingresos. Y las menos populares fueron las siguientes: aumentar el impuesto sobre la renta, que actualmente es del 6.2%, y subirlo al 7.75%. Luego tenemos una reducción de prestaciones y por último está la idea que vimos en el inicio, que es aumentar la edad de jubilación de 67 a 69 años. Esta encuesta también nos reveló que en lo que respecta al seguro social, los residentes de estos estados indecisos confían más en Joe Biden que en Donald Trump. Durante su mandato, Biden aplicó un impuesto del 25% a los hogares con un valor superior a $100 millones y también propuso una subida de impuestos a los ingresos que sean superiores a los $400,000 anuales. Pues el programa electoral de Donald Trump, por el contrario, no contiene medidas detalladas para poder preservar la seguridad social. Pues es más, el propio político hizo una serie de declaraciones muy polémicas, algunas de las cuales ya se retractó. Pero pues bueno, estos nos indicaban que él sí está preparado para realizar alguno que otro recorte de beneficios.